Unidad 7, Cargas 4, Cálculo de hipótesis. Una vez que hemos visto cómo se calculan todos los diferentes tipos de carga del edificio, en esta unidad se van a ver cómo combinar todas las cargas para construir lo que se llama una hipótesis de cálculo. En primer lugar, veremos el concepto de hipótesis de cálculo y luego veremos cómo se construye una hipótesis. A la hora de calcular las cargas de climatización de un edificio se deben considerar dos hipótesis, la de verano y la de invierno. Seguidamente veremos los datos principales que se deben considerar a la hora de calcular una hipótesis, como son la carga punta, la tasa de ventilación y el factor de calor sensible de la habitación, abreviadamente FCS. Finalmente, veremos cómo se relaciona el cálculo de hipótesis con el diagrama psicométrico que vimos en unidades anteriores. En primer lugar, definamos qué es una hipótesis de cálculo. Cuando nosotros calculamos todas las cargas en un edificio, cargas por transmisión de cerramiento, cargas por transmisión de huecos transparentes como ventanas, cargas internas por ocupantes, cargas internas por equipos, etcétera, etcétera, sabemos que existe un número infinito de combinaciones que pueden producir un número infinito de modos de funcionamiento de las instalaciones de climatización. Puede hacer calor fuera y el edificio estar ocupado, puede hacer frío y el edificio estar vacío, puede hacer frío y el edificio estar ocupado, es decir, las hipótesis son infinitas. Se denomina hipótesis de cálculo a una combinación de las distintas cargas existentes en el edificio en un instante concreto. Ello se hace para lograr dos objetivos: hallar el modo más probable en que va a funcionar el equipo de climatización y hallar el modo más extremo en que un equipo de climatización va a tener que funcionar. Veamos en primer lugar cómo se construyen las hipótesis en función del tipo de carga y de si la carga aporta o resta calor sensible o calor latente a la habitación. En esta tabla resumen pueden ver todas las cargas que se han visto en las unidades anteriores y, según están clasificadas con una flecha de color verde o una flecha de color rojo, pueden ver si aportan calor al recinto o extraen calor del recinto. Es importante también que escojan un criterio de signos coherente, puesto que vamos a tener cargas que aportan calor al edificio y cargas que extraen calor del edificio. Un criterio bastante común es usar el signo positivo para todas aquellas cargas que aportan calor al edificio, es decir, que suman, y un signo negativo para todas aquellas cargas que restan calor al edificio. Por ejemplo, si estamos calculando una estancia, un edificio en invierno, y la temperatura exterior es menor que la temperatura interior, todas las cargas debidas a los cerramientos tendrán un signo negativo, puesto que el edificio pierde calor debido a esas cargas. Sin embargo, las cargas debidas, por ejemplo, a la iluminación tendrían un signo positivo, puesto que la iluminación aporta calor a la habitación, no se lo quita. Vamos a ver los dos tipos de hipótesis que tenemos en el funcionamiento de un sistema de climatización. Normalmente tenemos dos, la hipótesis de invierno y la hipótesis de verano. Para cada hipótesis tenemos que hacer el balance de calor sensible y el balance de calor latente. En esta tabla pueden ver los signos que se han empleado para cada una de las cargas. Para los cerramientos tenemos todo en signo negativo, puesto que en invierno se supone que si por ejemplo fuera hace 0 grados y dentro estamos a 20, el edificio pierde calor, tanto por los cerramientos como por las ventanas. Todas las cargas de ocupación están con signo positivo, puesto que son cargas dentro del edificio que aportan calor. Para las cargas de ventilación, tanto si hablamos de carga sensible como de carga latente, tenemos un signo negativo, puesto que cuando introducimos aire desde fuera hacia dentro del edificio, hacemos que el edificio o la estancia pierda calor. En verano ocurre lo contrario. Fuera hace más calor, hay más temperatura que dentro. Por lo tanto, en este caso, todas las cargas tienen signo positivo.
los cerramientos y los huecos acristalados hacen que entre calor al edificio, pero además todo aquello que está dentro de la estancia, los ocupantes, las luces, los equipos, etcétera, etcétera, también aportan calor al edificio. También la ventilación y la infiltración, es decir, todo tiene signo positivo. Para definir una hipótesis de cálculo debemos de calcular tres factores fundamentales. En primer lugar, la carga punta, en vatios o kilovatios, informa de la potencia que será necesaria para nuestro equipo de climatización. En segundo lugar, la tasa de ventilación, informa de la cantidad de aire que hay que introducir. Nos será útil para calcular determinadas características técnicas del ventilador y las dimensiones de los conductos. Y por último, el factor de calor sensible, que es un factor adimensional que relaciona la cantidad de calor sensible y calor latente que tiene un local. Veamos este ejemplo. Consideremos un edificio con estas cargas en invierno y en verano. Hemos adoptado el criterio de signos que ven aquí, que es el mismo que explicamos antes, y hemos hecho la suma tanto para cargas sensibles y cargas latentes en invierno y verano. Hacemos la suma de sensible y latente y hallamos la cantidad de calor que pierde el edificio en invierno, puesto que tiene signo negativo, y la cantidad de calor que gana el recinto en verano, puesto que las cargas tienen signo positivo. Sin embargo, deben reflexionar sobre una cosa. Cuando nosotros calculamos una carga punta, estamos intentando averiguar la condición más desfavorable a la que debe hacer frente el equipo de climatización. ¿Qué ocurre en invierno? En invierno, la condición más desfavorable es aquella en la que el edificio está desocupado. Si reflexionan sobre esto verán que es una afirmación muy lógica. Cuando nosotros calentamos un edificio con un sistema de calefacción o de climatización, la peor situación posible es que el edificio esté vacío. Piensen en un edificio por la mañana, un día de invierno, temprano, a las 7 o las 8 de la mañana, antes de que lleguen los ocupantes, que se enciendan las luces y que se enciendan los equipos. Por lo tanto, para calcular la carga punta de invierno, todas las cargas internas del edificio se anulan y se hacen cero. Comparen la potencia que obtenemos aquí por cálculo para el equipo de climatización en modo invierno y la potencia que obteníamos antes. Como ven, esta cifra es un poco más alta y nos da más seguridad para el cálculo. En segundo lugar, tenemos que introducir la tasa de ventilación. Como hemos dicho, esta tasa nos ayudará a escoger el ventilador y a dimensionar los ductos de ventilación. Dos consideraciones que deben de tener en cuenta. En invierno, aunque consideramos que el edificio está completamente desocupado, ocupación cero, debemos considerar una tasa de ventilación para el edificio ocupado. En segundo lugar, deben de tener en cuenta que podemos usar tasas de ventilación diferentes para invierno y para verano si así lo consideran conveniente. Veamos el tercer factor que hay que calcular para definir correctamente una hipótesis de cálculo. Se denomina factor de calor sensible y se define con la expresión matemática que pueden ver en la diapositiva. Calor sensible que pierde o gana la habitación dividido entre la suma de calor sensible y calor latente. El factor de calor sensible da siempre un número entre 0 y 1. ¿Qué significaría que el factor de calor sensible fuese 0? Significaría que la cantidad de calor sensible que gana la habitación es 0. En este caso, tendríamos una línea que va desde S hasta R de forma y orientación vertical. Recuerden que S son las condiciones de impulsión y R son las condiciones de la habitación. Por lo tanto, cuando el factor de calor sensible es 0, significa que la habitación lo único que está ganando es humedad. En el caso contrario, si el factor de calor sensible es 1, significa que desde S hasta R se va en una línea horizontal. La habitación solo gana temperatura y no gana humedad. Normalmente,
la recta que va de S a R en el diagrama psicométrico tiene una inclinación, pues esta inclinación está dada precisamente por el factor de calor sensible. En el diagrama psicométrico tenemos dos reglas de cálculo para invierno y para verano. Según calculemos nuestro factor de calor sensible de 0 a 1, tenemos que obtener la inclinación de la recta que nos va a dar el paso del punto S al punto R. Es decir, el factor de calor sensible nos da la inclinación de esta recta. Al factor de calor sensible también se le denomina recta de maniobras del local. Este concepto ya lo vimos un poco antes, pero es bueno que lo recordemos. El factor de calor sensible describe la manera en que la habitación gana o pierde calor. En el diagrama psicométrico esto significa una recta que va de S, condiciones de impulsión, hasta R, condiciones de la habitación. Finalmente, y para acabar con el concepto de factor de calor sensible, veremos un pequeño ejemplo. Consideren este diagrama psicométrico que muestra un ciclo psicométrico completo de una habitación en modo verano. Nosotros calculamos nuestro factor de calor sensible, que nos da 0.8. Nos vamos a la regla de cálculo que está en el diagrama psicométrico en la mitad inferior, que corresponde a verano, y unimos el centro de la regla con el número 0.8 y trazamos esta recta. Esta recta tiene exactamente la misma inclinación que la recta que situamos en el diagrama psicométrico y que nos permite pasar desde el punto S, impulsión, hasta el punto R, condiciones interiores de la estancia.